el tema en esta sección son las diferenciales. Las diferenciales. Si utilizamos la notación de Leibniz para escribir una derivada, podemos escribirlo como dy dx. Como todos sabemos, este es uno de los límites más importantes del cálculo. Si tenemos una función f, cuya ecuación está representada por f de x, entonces decimos que dy sobre dx es igual a f' de x. Si consideramos dy y dx como diferenciales, esto sería como un cociente entre dy y dx, entonces podemos decir que el diferencial sería la derivada de una función multiplicada por dx. Ejemplo, supongamos que tenemos una función que es igual a 3x al cuadrado. Voy a aplicarle el diferencial 3x al cuadrado. Esto inmediatamente me daría la derivada de lo que se encuentra en esta parte, igual entonces a 6x multiplicado por dx, el diferencial de x. Entonces, el diferencial de seno de 2x será igual a la derivada del seno de 2x, que es coseno de 2x, por la derivada interna, que es 2. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. De igual manera podemos hacerlo para otro tipo de variables. Por ejemplo, si queremos hallar el diferencial del logaritmo de z más 1. Esto nos daría entonces la derivada del logaritmo de z más 1, que sería z más 1 por la derivada interna, que es 1, por la variable interna, que es dz. Entonces vamos a mirar algunas propiedades de las diferenciales. Por ejemplo, tenemos la diferencial de una constante por una función. La constante puede salir y quedaría el diferencial de la función. Y esto nos daría la derivada de la función por dx. Si tenemos el diferencial de dos funciones, por ejemplo b, que depende de x, más u, que depende de x, esto nos daría el diferencial de b de x más el diferencial de u de x. Esto todo multiplicado por dx. En otras palabras, sería algo así como b' de x más u' de x de x. Veamos qué sucede con el diferencial de un producto. Un producto de dos funciones, tendríamos diferencial de b, que depende de x, por u, que depende de x. Esto nos daría la derivada del primero por el segundo por el diferencial más el primero por la derivada del segundo por el diferencial. Veamos el caso también de el cociente de b de x sobre u de x. Tendríamos que sería la derivada de un cociente, tendríamos el cuadrado del denominador, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, todo por dx. Diferencial, por ejemplo, del logaritmo de x será igual a 1 sobre x por dx. En fin, realmente tenemos que tener siempre presente las
derivadas para trabajar con las diferenciales. Pero existe algo muy interesante en relación a lo siguiente. Así como podemos hacer la derivada, podemos regresar las expresiones que están al lado multiplicando el diferencial y colocarlas dentro del operador diferencial. Consideramos entonces D como un operador. Si tenemos, por ejemplo, x de x, este podría entrar la x al diferencial, pero al hacer la derivada quedaría 2x, lo que nos indicaría que tendríamos que dividir por 2. Entonces podemos, así como sacar dentro del operador diferencial una función derivada, podemos también meterla de su manera inversa. Por ejemplo, seno de x, si lo colocamos dentro del diferencial nos quedaría menos coseno de x, porque al derivar coseno de x daría menos seno, por menos daría más, lo que nos generaría esta expresión. En fin, en el caso de la función exponencial, si tenemos e a la x de x, podemos colocar el diferencial directamente como e a la x. Ahora aparece algo interesante y es lo siguiente: el diferencial de x cuadrado es igual a 2x de x, pero si observamos que el diferencial de x cuadrado más 1, al hacer el diferencial nos quedaría que el diferencial de una suma sería la suma de los diferenciales. Tendríamos algo así como el diferencial de una constante es 0 y este diferencial de inmediato nos daría 2x de x. Observen que este diferencial es exactamente esto. Entonces la pregunta es, ¿este diferencial lo podemos relacionar con este diferencial y en términos de operaciones realizan la misma función? Este tipo de álgebra de diferenciales será muy útil cuando se empiecen a trabajar con las integrales. Veamos algunas integrales sencillas. Por ejemplo, si tenemos la integral, supongamos que tenemos una integral muy sencilla como x de x. Miremos por analogía que dx es igual a x más una constante. Entonces, si la integral la escribimos x de x de la forma diferencial de x cuadrado sobre 2, de inmediato esto nos daría que sería x cuadrado sobre 2 más c. Veamos otro caso: integral de dx sobre x. Esta integral nos daría logaritmo natural de x más c. Pero ¿qué pasa si la integral nos la presentan de la manera de x sobre x más 1? Notamos acá que esta x es exactamente esta x. Entonces podemos escribir esta integral como x más 1, x más 1. Observen ahora que x más 1, su diferencial aparece arriba. Luego esto sería igual al logaritmo natural de x más 1 más una constante. Si tenemos una integral como seno de x por coseno de x,
En este caso, podríamos utilizar las propiedades de las diferenciales para realizar una integral de la siguiente forma. Seno de x, el término coseno lo vamos a meter dentro del diferencial y quedaría diferencial de seno de x. Esto nos llevaría a x de forma análoga. Entonces, si esta integral es igual a x cuadrado sobre 2 más una constante, esta integral se transformaría, ya que el diferencial de seno de x se encuentra en esta parte. Entonces, podemos escribir esto como seno al cuadrado de x sobre 2 más una constante. Esto es algo similar a la regla de la sustitución.